Eres la estudiante más inteligente de toda la escuela, un logro que has alcanzado en parte por ese deseo profundo de ser reconocida por tu padre desde que eras apenas una niña. A pesar de haberte convertido en una gran estudiante, con una disciplina bastante estricta que abarca incluso la alimentación impuesta por tu padre, te sientes vacía. Comienzas a buscar momentos que te llenen o que al menos te hagan sentir algo, incluso si eso significa experimentar culpa. Es entonces cuando te das cuenta de que, aunque la admiración de los demás te satisface, lo que realmente alimenta tu ego es la maldad. En sí, disfrutas es la sensación que te deja, al punto que olvidas la empatía o solo la aplicas para al mismo tiempo implementar maldad. Esto es lo que representa la chica B en Friendly Rivalry. Esta chica ha sido criada sin amor, o eso pienso. Por ende, todo lo que conoció como empatía lo lleva a la maldad, pero hablando más profundo, ¿es acaso una obsesión por la chica? ¿O es el deseo de haber encontrado una persona que podría ser competencia para ti, así como lo fue tu hermana? En el capítulo 5 nos deja evidencia de lo que ella es capaz de hacer, como colocar un rastreador o hacer que otra chica X que acosó a su competencia abandone la escuela. Pero ¿acaso sus actitudes vienen de una infancia muy marcada? Recordemos que ella fue criada de una manera muy diferente, pues su padre hizo competir a sus dos hijas por el primer lugar, al punto que ahora no sabemos qué es la vida de la hermana. También se nos deja ver que escoge a chicas vulnerables que cumplen un mismo prototipo de mujer, como ser indefensas. ¿Para persuadirlas? ¿Hasta aburrirse tal vez? No lo sé. Esta trama sigue dejándonos dudas y algunas respuestas, como por ejemplo el tema de la sustancia nos hace ver cómo la chica A usa un medicamento para el TDA llamado Concerta, pero también nos dejan saber una nueva sustancia que vuelve a ser desconocida por nosotros. Y finalmente vemos los métodos de estudio de una forma mucho más comprensible. La chica A usa Concerta, la chica B usa el método de autohemoterapia y la otra usa, el método de liberar oxitocina, endorfinas y adrenalina. Ustedes me entienden. ¿Qué es Concerta? Es un medicamento usado para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, logrando la concentración. No les explicaré a fondo por qué dejarán de ver este video si es que ya no dejaste de verlo. En cuanto al método de la hemoterapia, es una autotransfusión, es decir, se emplea la misma sangre del paciente en sí mismo, estimulando el sistema nervioso como también la oxigenación, entre otros. Esta terapia también es usada para enfermedades autoinmunes, así como otras enfermedades. Sin embargo, según estudios, el tipo de sangre AB es uno de los más raros y poco se ven casos de enfermedades autoinmunes en este tipo de sangre, según algunos estudios. Así que probablemente no esté enferma, según la ficción. Hablando de lo último, creo que queda claro que después del acto, logras llegar a un punto bastante relajado, eliminando el estrés. Es un método bastante extraño, pero seguramente tú lo hiciste para eliminar estrés alguna vez. Creo. Ahora bien, nos topamos con el capítulo 8, donde vemos una serie de eventos que nos muestran el regreso del hermano de la chica B y consigo trae nuevos misterios. Mi teoría es que ella misma se grabó o alguien más lo hizo, con el fin único de tener pruebas. Pueden surgir varias hipótesis, como por ejemplo que la chica no era tan inteligente como su hermana y necesitaba persuadir a su profesor para lograr tener notas altas. Pero también demostrarle al mundo quién es, no lo sé, Rick. Una cosa contradice la otra. También entendemos la posible negligencia del doctor, aunque me deja en duda el resto de las negligencias. Otro de los eventos que más me llamó la atención es la nueva aparición de otra sustancia llamada fentanilo, que es un fármaco que forma parte del grupo de fármacos llamados opioides y es aproximadamente 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más potente que la heroína, utilizándose como analgésico, aunque también es usado de otra forma, digámoslo así, como una droga recreativa. Por último, el final 8 nos deja re ansiosas con lo que sucede. Realmente no sé qué va a pasar. Esta serie sin duda me ha dejado enganchada y cada episodio es mejor que el anterior. Si te gustó, por favor, comparte y dale like. Mi nombre es María Granda y nos vemos en el próximo video.